Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz y contento, como siempre, porque tengo otro gran invitado que se llama Ibrahim Samani Doroteo López, que me da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros. Hola, Ibrahim, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí andamos. Qué bueno que aceptaste, Ibrahim. Gracias. Cuéntanos, Ibrahim. Vamos a empezar tu historia. ¿Dónde naciste, Ibrahim? Yo nací aquí en la Ciudad de México. Ok, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 21 años. Ok, muy joven, Ibrahim. ¿Y con quién vivías? Mi niñez la viví con dos de mis tías, mi abuelo y mi abuela y mi mamá. Y Todos en la todos misma casa, juntos. como una de las variantes de la familia mexicana, Ok. que justo vive como todos así, tipo en una casa y todos así están conviviendo siempre. Ok. ¿Y dónde está tu papá? ¿Dónde está la imagen de tu papá? Pues la verdad es que nunca estuvo presente, o sea, mi papá yo lo conocí tipo hasta que tuve como 15 años y pues la verdad no fue como que nos conociéramos en realidad, o sea, tipo solo fuimos a una fiesta, Ok. coincidimos y fue así como de que, o sea, como que nunca, aparte nunca tuve como esa intención, no sé por qué, o sea, como que fue de tipo, pues no quiso estar, I'm so sorry for you, so yo no Ok. me voy a detener, ¿sabes? O sea, tu mamá fue siempre madre soltera, entonces. Ajá, ¿Y sí, no justo tienes desde que nací. hermanos? En teoría tengo medios hermanos Ok. por mi papá. En teoría debería de tener tres medios hermanos. De hecho, uno es mi edad exacta. Ok. Ok. Eso es bastante curioso. Y entonces, ¿y tu mamá siempre te comentó que tu papá, pues, o sea, no iba a estar en la foto, o si te contaba de él, o simplemente no estaba? No, o sea, es que, o sea, ella nunca fue de decirme así tipo, ¿por qué? O sea, yo de pequeño sí preguntaba mucho hasta que llegó hasta como los 4 o 5 años, que fue como de que, dude, ¿por qué estás preguntando? ¿Sabes? O sea, pues Sí, o muestra y sea, ya, o sea, simplemente es y no es. tú le preguntabas a tu mamá o a tus tías o le preguntabas nada más a tu mamá. No, pues yo le preguntaba a todos, porque justo antes yo era como de que me sentía mal, porque decía, o sea, ¿por qué no van? Y por qué mis amigos tipo sí tienen como a sus papás en los festivales y en las convivencias. Y yo Sí. no, hasta que después fue como de que, pues maybe así es, ¿no? O sea, tipo todos somos diferentes. Ok. O sea, como que sí lo entendí. O sea, obviamente veías a tu alrededor y veías pues papá y mamá y lo veías en Sí, claro, festivales y tú decías, oye, ¿y dónde está el mío? O sea, ¿qué sí, pasó? claro. Ok. Y tu mamá fue muy reacia y nada más te dijo, pues no, no está. O sea, supéralo. Pues no como tal, o sea, como que evadía siempre el tema, ¿sabes? O sea, como no lo hablamos, pero tampoco sabes qué onda. O Estás sea, en lo el vamos a limbo. dejar en duda, lo vamos a dejar en duda. Ajá. Ok. Ajá. ¿Y eso cómo te afectó a ti? Después de que te dijo eso, o sea, ¿qué pensabas, qué hacías, qué era lo que pasaba por tu mente? So, pues yo siempre pensé como, pues maybe no quiere estar, ¿no? Y pues, sorry, porque pues real yo siempre estuve como conviviendo con todos mis tíos y así, o sea, para empezar mi mamá siempre trabajó mucho, Ok. o sea, cuando yo era pequeño trabajaba hasta Toluca, entonces literal era de que se iba, si mal no recuerdo, a las 4:30 de la mañana, 5, y regresaba a 11:30 de la noche. Entonces, pues Wow. yo realmente la que la veía, el tiempo que la veía era muy poco. So, quien realmente me educó y me enseñó muchas cosas de la vida fue mi abuela. ¿Y en qué trabajaba tu mamá? ¿O trabaja? Trabaja en Profepa, Ok. ¿Qué es? en todo esto de la protección al ambiente, de los recursos naturales, todo lo contrario a mí. Y Que me siempre ha encanta el trabajado en eso. consumismo. O sea, siempre ha trabajado en eso tu mamá. Sí, de hecho, desde que salió de la carrera, tipo, le ofrecieron como una pasantía, la Ok. tomó y desde entonces no se ha movido de eso. Y Y entonces le tú, gusta. ok, y entonces tu mamá se iba a trabajar todo el día y entonces en general, pues estabas con tus tías Ajá, con mis tías y con mi abuela. y con tu abuela. Y dices que tu abuela ¿todavía vive tu abuela? No, mi abuela falleció, ya Ok. tiene un buen de tiempo. Y entonces, pero tu abuela es parte fundamental de tu historia. ¿Por qué? Sí, claro, porque me enseñó muchísimas cosas, o sea, real, yo desde todos los recuerdos que tengo, o sea, son con mi abuela, real, o sea, sí, toditos, toditos, todos, todos. Y es que justo yo cuando era pequeño, yo siempre sufrí como mucho de, como de que me acosaban y así.
tipo, siempre como que se la pasaban molestándome, entonces, siempre que llegaba yo como mal de la escuela, como que era tipo, pues ya vas a estar con tu abuela, ¿no? Y vas a jugar con ella y vas a jugar porque siempre vivía como mi prima cerca, Ok. y entonces era como de que pues ya, o sea, jugábamos los tres y como que se me olvidaban las cosas. Yo siento que eso fue como una parte muy importante porque, o sea, ya hoy por hoy que veo como las cosas que pasan con la gente cuando es pequeño y le empiezan a pasar este tipo de cosas y no tiene como una manera de decir, ok, o sea, el mundo allá afuera es como feo, Ujú. pero sabes, en mi casa es otra cosa. Y yo siempre he pensado que eso es una muy buena manera, ¿no? Porque, ok, no, o sea, sí, el mundo se puede estar destrozando allá afuera Sí, y la gente puede estar loca, o sea, pero de verdad loca, porque a veces pasa, ¿no? Y sentimos que la gente está de plano desquiciada, pero el hecho sí. de que llegues como a tu casa y que sea como reconfortante y que no te estén gritando y que no estén así como, so, Jodiendo, ayuda jodiendo. mucho. Sí, no hay otra palabra. Y entonces, o sea, tú sufriste acoso o bullying, básicamente, Ujú. ¿no? Sí, claro. ¿A qué edad? ¿Cuándo empezó que sentías eso, que tu abuela te dio esa paz? Desde que entré a la primaria, de hecho me cambiaron de escuela una vez precisamente por eso, Ok. porque o sea, uno de los compañeritos, como que yo llegué y me empezó a decir así como de que no, es que tú eres un pinche puto, que no sé qué, ¿no? Y me empezó como a pegar, ¿no? Y pues yo le solté literal uno y me llevaron a mí a la dirección y yo traía como todo golpeado Ok. y él solo traía así nada. Y me acuerdo perfecto que su mamá llegó así súper indignada y me dijo así como de que, ¿qué le hiciste a mi hijo? Yo así de que, señora, su hijo es el que me está haciendo, su hijo es el que se la pasa molestándome, su hijo es el que como que empieza cuando me empiezan a molestar, tipo, ¿qué onda, no? Ujú. Ok. Y como que, o sea, eso fue como, o sea, yo ahí no entendía al 100% por qué lo decía, ni por qué lo hacía, como que yo decía así como de que, pues, o sea, Porque tú tipo, estabas siendo un niño normal, o sea, tú no sí, claro, o entendías. sea, y yo decía, yo no me meto con nadie, y literal yo estoy así como de que so peace and love y todo era como de que no, y tú así de, honey, ¿qué te estoy haciendo? Ok. Y entonces, obviamente, sufriste esos problemas, la gente fue grosera, y entonces, como Sí, tú dices, ibas a la escuela y era un martirio, porque obviamente, pues, no estamos divertidos, ¿verdad? O sea, no estás viviendo un no, o sea, momento. pues era como un constante, pues, sabes, o sea, como que tú mismo empiezas como a pensar, ¿qué tengo que hacer para que no pase esto? ¿Qué tengo que Ujú, hacer para que no hagan esto? ¿Cómo me adapto? Más bien, o ujú. sea, yo siempre he pensado que es como, tipo, yo cómo me adapto para sobrevivir, porque es lo que Sí, hacen los animales, 100%. sí. ¿Y cambiaste algo o simplemente seguiste tu camino? Sí cambié. ¿Qué cambiaste? Yo antes era muy, o sea, yo siempre he sido muy expresivo con las manos, o sea, literal, yo si estoy explicando alguna cosa por la vida, O sea, hablas y hablas con las manos. les estoy enseñando y soy Ok. como muy didáctico y me gusta mucho así, como que les pongo ejemplos y yo soy mucho de que hablo así, como con modismos y palabras así en inglés y palabras de Sí. otro lado y así, ¿no? Entonces como que yo siento que eso como que les friqueaba o no sé, ¿no? O sea, maybe... ¿Mm? De hecho, dato curioso, ese chavo que me encontré ese día, o sea, ese chavo que me pegaba Que te que me golpeó. pegó y que ocasionó que me sacaran de la escuela y todo este rollo. Ah, porque aparte la directora se puso súper punkis y me dijo así como de que pues no quiero a ninguno de los dos en la escuela, ¿no? Y Ok. ya me sacaron a mí y como mi tía es maestra y estaba trabajando en otra escuela, me dijo pues vente para acá. Me fui para allá a la escuela y ahí terminé la escuela. Eso fue como, si mal no recuerdo, en cuarto o quinto de primaria, una cosa así. Ok. Súper Y entonces niño. ya terminé la escuela en la otra escuela y pues ya fue como todo más tranquilo. Pero yo ahí me di cuenta y dije, o sea, yo cambié mucho, o sea, de ser así, yo ya era como muy de que, oh no, o sea, es que sí, y O como sea, cambiaste que, hasta tu voz, o sea, tu sí, manera de sí, interactuar yo, con yo la hablaba gente. como más, trataba de ser como la voz más gruesa Sí. y trataba de no mover tanto las manos y siempre estaba como pensando así de que no, es que les tengo que decir como, a ver qué me tengo que inventar ahora y cómo tengo que hablar y como que yo mismo me sentía que me cansaba mucho, ¿sabes? O sea, como Sí. estar pensando y como estar todo el tiempo como con este mecanismo de defensa de que, güey, o sea, tengo que estar, Sí. Fíjate que yo también de chavillo batallé un poco con eso y lo primero que cambié era mi voz. O sea, y sabes que también yo que cambié
yo fruncía el ceño, toda mi niñez estuvo, toda mi juventud, adolescencia y así, estuve con la mente, con las cejas fruncidas, porque para mí yo decía que así me veía más vato y así, o sea, porque, porque iba a estar como con cara de enojado, qué chistoso va, pero por lo mismo. Y eso, la verdad, no está cool porque estamos limitando nuestro ser. Sí, sí, claro. O ¿Por sea, y la qué? verdad es que yo recuerdo que, o sea, de hecho yo también, o sea, yo soy muy expresivo y siempre en los ojos se me nota, ¿no? O sea, literal, si estoy con amigos o con quien sea, me dicen así de que ya te enojaste. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, haces las cejas así, haces las cejas a la boca las haces así, se te ve la cara luego, luego cuando te enojas, porque eres muy expresivo. Y tú lo puedes estar ocultando, pero tu cara no. Ok. Y eso lo cambiaste, o sea, lo Sí, limitaste. yo dejé de hacer esto totalmente. O sea, trataba de estar como siempre serio y siempre como, no te rías tampoco tanto, no te rías así, no te rías asá. Como que trata de lo más cuadrado que se pueda. Y ese tiempo que batallaste con eso, porque eso es algo que no se quita, ¿verdad? Lamentablemente, es algo Sí, que claro. acarreamos un tiempo. Gracias a toda esa gente, ¿va? Que deben de estar muy orgullosos de todo eso que hacen y que Sí, lo claro. siguen haciendo, ¿va? Entonces, los vamos a aplaudir. Eh, ¿Cómo era tu abuela? O sea, tú te daba un abrazo, o sea, cuando pasó eso, o sea, ella te decía, no, relájate, tú sigue igual, o sea, cómo te equilibró? Yo siempre he dicho, o sea, la verdad es que yo nunca le dije a mi abuela y creo que es algo como que siempre me va a quedar con las ganas, Ok, porque yo nunca le pude decir a mi abuela, ¿sabes? Entonces, literal, cuando pasó todo lo de que salí del closet y todo este rollo, lo primero que yo hice fue ir a donde están las cenizas de mi abuela ok, y le fui a decir así de que, abuela, perdón que no te haya dicho, yo sé que tú ya lo sabías, pero te exacto. lo quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, yo 100% sabía que ella lo sabía desde el primer momento en el que se enteró de que me estaban haciendo bullying y del primer momento en el que se dio cuenta, porque para ella, yo no le podía ocultar nada prácticamente. Exacto. Literal llegaba de la escuela y ella siempre estuvo muy enferma. O sea, mi abuela siempre tuvo pulmonía, siempre tuvo como temas con la respiración, de que de repente se le iba la respiración, problemas cardíacos, problemas de, o sea, mil cosas. Ok. De verdad que siempre era de cosas de que tenía que estar el doctor ahí, o tenía que estar el oxígeno, que de repente era de que ya está internada, o de repente era ya la tienen que operar, ya le tienen que hacer eso, ya le tienen que hacer el otro. Entonces, pues siempre estaba en la cama, ¿no? O sea, tu Siempre abuela estaba, lamentablemente siempre estuvo con temas de salud. O sea, sí, siempre, o sea, de hecho creo que desde pequeña, o sea, desde pequeña era así, o sea, y es muy curioso porque ninguna de sus hermanas era así. Ella fue la única que estuvo así. ok, ok. Y entonces nunca le dijiste cuál era tu No, o sea, yo orientación. siempre llegaba y me acuerdo perfecto que la primera vez que me molestaron, yo llegué y me acosté en la cama con ella, ¿no? Y me dijo, ¿todo bien? Y yo, sí. Y me dijo así de, no, ¿todo bien? Y yo, sí. Bueno, y me dijo, bueno, ya no te voy a preguntar, pero quiero que sepas que no todo está bien y que está bien no estar bien, ¿no? Y Ujú. yo, pasa el tiempo. Eh, y la vez que pasó justo que me sacaron de la escuela y todo este rollo, después de que hablé con mi mamá, de que hablé con mis tíos, porque se hizo todo un shock, porque fue como de que, ¿cómo Samani le va a pegar a alguien? ¿No? Y yo les dije así, ya después yo hablando con ellos, o sea, yo no le pegué, O sea, él fue el que me todo el estaba pegando. problema radicó en que tú le pegaste al otro, O sea, porque era siendo lo que que, se habían enterado. Ajá, siendo que tú te estabas defendiendo del otro. ¿Ah? O sea, como siempre nos enfocamos en el objetivo incorrecto. ¿Ah? O sea, ok, exactamente. ok. Entonces, pues ya no literal pasa y ya no todo, de que les platicas a fulanito y llega menganito, ¿no? Platicarla a todos. So, cuando pasa, todo, o sea, de que ya les había explicado todo, pasa como mi abuela, ¿no? Y ya no estábamos, me acuerdo, los dos solos. Y, y me abrazó, ¿no? Y me dijo, está bien. Y yo, ¿pero qué está bien? Y me dice, sí, tú no tienes que sentir mal por eso. Y yo, ¿pero qué? Por eso, ¿qué es eso? Jaime, y nada más me abrazaba y me decía como, no, todo está bien, o sea, tú nunca te encasilles en eso, tú nunca te lo tomes en serio. Tú sé tú mismo y sé feliz. No Ok, tienes por qué agradarle a nadie. Porque mi abuela siempre fue así, o sea, ella era
o sea, mi abuela era del campo, mi abuela es de Dolores Hidalgo. Ok. Y literal, su papá era muy machista y a mi Ok. abuela siempre le gustó de que montar a caballo, de que estar de aquí para allá, o sea, era como lo que ahora dirían machorra, Sí. O pero sin masculino, que le... o pues es que le gustaban Ajá, cosas o que sea, era realmente muy es un gusto, masculina, no es una definición. Ajá, ajá, claro. ella era muy masculina y era muy curioso y para mí es mi superheroína porque era muy masculina, pero le encantaba el bling bling. Ok. O sea, siempre recuerdo así la viera yo acostada y malísima, siempre traía su vestidito y traía sus perlas, o traía un collar que yo recuerdo así cañoncísimo con ella, que era como de triangulitos y sonillo de Ok. triangulote enorme, sus aretes de triángulo enorme o sus aretes de centenarios enormes, que la oreja le colgaba, De Lola no sé si le Beltrán, dan son unas madres así muy grandes, claro. No sabes ajá, quién o es sea, y Lola traía Beltrán, así de pero ponle Google y ahí te va a salir. Ajá, así grandes. sí, Ajá. y le encantaba eso, ¿no? Y pues se me hacía muy padre, ¿no? Y justo yo me cuelgo el molcajete. Muy bien, porque es que realmente esos son los ejemplos que realmente es algo que vemos, pero todo es una definición de nosotros. Que a tu Sí, abuela le claro. gustara no significa que te iban a gustar a ti a fuerzas, pero al final del día te gustaron. Oye, y entonces yo creo que esa conexión tu abuela también entendió que como ella fue diferente, tú eras diferente Ujú. en otro sentido, pero al final ese es el objetivo de nosotros como gente, hacer empatía. O sea, Sí, que, claro. que eso es lo que hizo tu abuela porque sabía que tú eras diferente. De hecho, este, después de que pasa esto, mi abuela me regaló, mi abuela tenía un collar que le encantaba, como tienes una idea, que Ok, eran como unas, no sé si eran perlas, todavía lo tengo ahí, de repente me lo pongo. Eran como perlas, pero no eran perlas, negras, ok, todo el collar, ¿no? Y me regaló una cruz así enorme que literal después ya no sé ni qué pasó con ella, ok, porque se perdieron mucho tiempo muchas cosas en mi casa. ok. Y me acuerdo que era enorme y era de oro y traía como diamantillos ahí incrustados. Estaba increíble, ¿no? Pero esa se perdió. Pero me regaló esas cosas, ¿no? Y yo le dije así de, o sea, yo vi el collar de las perlas y me quedé así, le dije, oye, pero es de mujer. Y me dijo, ¿y? Pues te lo estoy regalando, ¿no? Y yo, no, pero ¿estás segura porque te gusta mucho? Sí, tú llévatelo. Ok. Y pues como que sí fue así, o sea, literal lo guardé, jamás en la vida me lo puse hasta después. No tiene mucho, de hecho. Me lo puse cuando cumplí, si mal no recuerdo, 19 o Ok, 20, que ok. fue la primera vez que me lo puse de ese collar. Qué cool. Es un buen regalo. Sí, Y no tanto el producto, o sea, lo que sí, significa. sino lo que significa. O sea, ya hasta después yo entendí por qué me lo dio, ¿no? Y como cuál era el mensaje. Pero, o ¿Y sea, cuál en fue ese el momento mensaje? ¿Y cuál era el mensaje? yo siento que el mensaje fue, sé tú mismo y que no te importe, o sea, que no te importe porque ¿para qué estás tratando de agradar a alguien? Que no lo vas a hacer. Y a veces es más fácil para algunas personas decir las cosas no por la palabra, sino por gestos, motivos, situaciones, objetos. Y claro, Y más que tu abuela, como dices, viene del campo, viene de otra generación, que es la generación de la que no hablan de sentimientos. Entonces, la manera de expresarse es a través de esas cosas que te hizo, que fue regalarte tu collar. Y sí, y entonces, como estar ahí, ¿sabes? O sea, estar como apoyando, o sea, a mí se me hacía como muy padre porque me acuerdo, o sea, mi abuela siempre hacía lo posible por hablar conmigo porque ella no podía hablar en sí, o sea, tenía ese nivel ya de enfermedad, ujú, ¿sabes? Que está hablando y se le iba el aire y de repente está así, y tú así de, no podía usar inhalador porque el inhalador le dañaba como más el pulmón y le dañaba como más la tráquea, entonces literal tenía que estar con oxígeno y nada más me decía así como de que, espérame, y ya seguía hablando, y seguía ok. hablando, y seguía hablando. Entonces como que, ay no, o sea, a mí se me hacía como una persona increíble, de esas que ya no hay casi. Sí, sobre guerreras, guerreras. Sí, claro, Entonces, 100%. y entonces viviste todo eso fue afuera y vivías un caos y cuando llegabas a tu casa, ella era tu tranquilidad, o sea, era tu seguridad. Sí, y es que justo, bueno,
yo siento que ella siempre, siempre fue así, ¿sabes? Porque pues mis abuelos, un tiempo, pues eran una familia muy bien, Ok, pero de repente por cuestiones administrativas, por cuestiones de, pues de su granja, ¿no? Que le entró como una, no me acuerdo si una gripa o algo así a todos los pollos que tenían de todas las gallinas, todos se enfermaron ok, y su socio que tenía con eso en ese negocio se fue y los dejó con la bronca. Entonces se quedaron sin un peso y no tenían ni cómo recuperarse. Y mi abuela siempre fue así de que, o sea, mi abuelo se llama Herminio, mi ok. abuela se llama Esperanza. Siempre le decía, ay, Herminio, pues ya vende todo, o sea, yo para qué quiero collares, yo para qué quiero anillos, relojes, coches, porque mis tíos siempre fueron así, o sea, mis tíos nacieron en un coche Ok, y se van a morir en un coche. ok, Y se chutaban los coches como si fueran paletas payaso. ok. O sea, tú viviste una niñez en una casa que vivían bien, o sea, tenían todo. O sea, siempre vivimos bien, porque mi abuela siempre fue muy buena administrando, o sea, aunque tú la veías muy campante en su camita, pero ella tenía sus ahorros. Ella era la que mandaba, siendo que estaba en la casa, o sea, era la Sí, administradora, no importaba que de muchas estuvieran. cosas, Ok, exacto. ok. Y pues ella, pues prácticamente yo siento que sin su apoyo, mi abuelo se hubiera ido Al en hoyo. picada. Ok, Sí, o sea, se hubiera ido al hoyo feo porque literal estuvieron muy, 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 muy mal. O sea, tuvieron que vender literal toda su joyería de mi abuelo y parte de la de mi abuela. Porque mi abuelo vino del campo, a resumidas cuentas, y ok, era una persona que literal vivía en un cuartito y tenía como 4 hermanos o 5 y todos vivían ahí mismo, entonces como que siempre vivió muchas carencias y cuando ya vio que había un mundo afuera ok, y viajó, porque él viajó a Estados Unidos, viajó a veces creo que a Europa, o sea, la verdad es que ni siquiera nos enteramos al final a dónde viajó, porque él hacía y deshacía, ok, pero no le contaba a nadie, más que a sus compadres. ok. Típico, ajá, claro. Sí, claro, típico señor, Machista. ¿no? Sí, señor machista que nada más hacía sus cosas y las platicaba, no a la gente Exactamente. correcta. Ok. Y entonces, ¿y qué pasa? O sea, entonces pierden eso, tu abuela organiza y cuando tú viste todos esos cambios, me imagino. O sea, No, porque eso fue antes, o sea, fue como tipo antes de que yo naciera, como Ah, dos ok. años. O sea, Ya. cuando yo ya nací, en teoría ya estaban mal, Ah, pero no ya. tan mal. Ok. O sea, prácticamente y quien sacó a flote, justo mi abuela con su negocio que tenía en el mercado, que está ahí por donde vive mi mamá Ok. y por donde vive mi abuela, con eso, porque tenía mucha clientela precisamente por su personalidad y precisamente por cómo era ella como persona y que había ayudado, o sea, mis abuelos ayudaron a gente por todos lados. O Ok. sea, literal andaban por la calle, ay, señor Esperanza, señor Herminio, gracias, que no sé qué, y tenían 1000 nietos de que, ay, quiere ser padrino, no sé qué, quiere ser padrino, no sé cuánto, y Ok. así, por todos lados. Ayudaban mucho, obviamente. Sí, claro. Ok. Y entonces tu abuela es una parte fundamental. ¿Tu abuelo no existía en esa foto cuando tú naciste y así o no? ¿O dónde andaba? O- No, porque, o sea, mi abuelo siempre fue como, sí, sí era muy unido a los chamacos en ese entonces, pero mi abuelo falleció cuando yo tenía, si mal no recuerdo, 2 o 3 años. ok, Y fue muy curioso porque falleció el día de mi cumpleaños, casi, casi. wow, ok, ok. Eso no está muy cool, pero bueno, ya vas a recordar algo siempre en tu cumpleaños, ¿verdad? Y No, entonces sí. sucede eso, está tu abuela y luego vas creciendo y ¿qué sigue después? O sea, ¿qué sigue después de tu primaria y secundaria? ¿Qué sigue? Y lo que ya sabes dices que siempre supiste de tu orientación. Sí, o sea, justo yo creo, no, sí, sí. Fue en la secundaria que, tipo, yo siempre, o sea, yo siempre he tenido 1000 amigas por todos lados, ¿no? Ok. Y como que con los vatos no hacía match porque yo decía así como de que, o sea, se la pasan literal hablando de fútbol y a mí me caga el fútbol. Se la pasan hablando de madres así, todo así como de que no me gusta eso, honey. Ok. Y o sea, tampoco era como que hacía match con las chicas, pero como que yo estaba en el limbo y decía, pues por lo menos estas me hablan bien y no están friegue y friegue, ¿no? Y no están así como a veces haciendo sus Porque no te bromas. hacían preguntas, te refieres, ¿verdad? Ajá. Y es que generalmente a la mujer no le interesa. O sea, la mujer Uh-huh.
No es de que, oye, ¿qué te gusta? Oye, ¿qué haces? O sea, realmente la mujer es hacer amistades y pasársela bien y divertirse y así. O sea, Sí, realmente no, claro, no es como el hombre que es curioso. O sea, y aparte es curioso porque generalmente nos gusta buscar las debilidades de los demás para ver cómo atacar. Entonces, exactamente. generalmente la mujer no. O sea, la mujer es más sentimental y entonces por eso tenías tantas amigas. Ok. Y Sí, o sea, entonces, tenía muchas amigas y de hecho, una de mis amigas de la secundaria siempre estuvo muy enamorada de mí. ok, ok, Se llama Gabriela y literal siempre, o sea, ya tiempo después, o sea, literal como cuando íbamos en tercero médico, así de que es que siempre me gustaste, ¿no? Y yo así de que no va a pasar. Porque ahí yo ya medio sabía, ¿sabes? O sea, como que sí, o sea, sabía que pasaba de que el fenómeno, o sea, el tipo sabía, pero no lo había visto, ¿no? Y siempre era como de que íbamos en la calle, y mi mamá siempre ha sido así, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? De que ve hacia dos parejas, sea de hombre o de mujer o así, y siempre se queda así como de, no, ¿qué están haciendo? What the fuck? ¿y en tu mamá? Sí, O sea, de una mujer y un hombre, ¿te refieres? no, de dos hombres o de dos mujeres. Ah, o sea, tu mamá se asustaba si veía parejas homosexuales, o sea, Ajá, del mismo ajá, sexo, o sea, se ajá, asustaba. Ok, justo. ya. Entonces como que me quedé así de que, oh, de no chido. Creo que no va a haber muy buen futuro, dijiste. Ok. Ajá, no, pero pues yo decía así como de pues X, ¿no? Y Tuve en como tu dos, tres relación de tu novios. abuela, perdón, Ibrahim, y tu relación Ajá, de tu abuela, que te la llevabas muy bien y te cuidaba y te protegía, ¿dónde andaba tu mamá ahí? ¿Trabajando? O sea, por eso tenías sí, una... Ok, ya. yo agradezco eso. Sí, está bien. O sea, porque realmente no te hubiera apoyado como te apoyó tu abuela o el cariño que Sí, te dio tu claro. abuela, ¿cierto? Y Ujú. entonces tu abuela, y pasa eso y ves que tu mamá pues no le gusta mucho la idea, tú ya Ujú. sabías y ¿qué hiciste? O sea, como que yo sabía porque, ¿por qué me enteré? A ver, déjame acuerdo. Ah, yo tenía solo dos amigos. Ok, O sea, literal tenía solo dos amigos hombres y los demás eran mujeres, ¿no? Y uno de ellos era mi amigo porque le gustaba mi amiga, mi amiga Gabriela, ¿no? Y yo así de ok. que, honey, o sea, solo estaba como ahí, Eras ¿sabes? Por el eso. puente, eras el puente. Exactamente. Ok, Y pues como que con el otro, no sé, como que sentía que había como un match, ¿sabes? Pero como que nunca, después ya perdí como su contacto y X, ¿no? Pero había un chavo en la secundaria que él, cuando yo iba en segundo, él iba en tercero, ¿no? Y hablábamos y así, ¿no? O sea, nunca le dije como, güey, ¿me gustas? O, ¿sabes? Pero me acuerdo perfecto que toda la secundaria se enteró que me gustaban los hombres ¿por qué? por culpa de ese güey. Porque ese güey había dicho, o sea, había esparcido como el rumor de que a mí me gustaban los hombres. Ok, Y él tenía novia ok, y él ahorita es mujer. ok. O sea, O sea, el que hizo el rumor de ti en la primaria o secundaria. secundaria, En la en la secundaria. secundaria, el que hizo el rumor de ti y que a ti te gustaba, ahorita en el presente, él es transexual. O Mujer. él, Ajá, es ok, transexual. ya, ok. O sea, no Eso era como que me también, gustara, gentil. sino como que tenía una energía bien y yo hablaba con él, ¿no? Y real, o sea, no me gustaba, porque no se me hacía guapo, no era mi tipo, ¿no? Te llamaba la Pero atención. él pensaba eso, ¿no? Y me llamaba a mí como la atención y como que yo, o sea, yo siempre le dije muy en claro de que, oye, vamos a ser amigos, ¿no? O sea, ya después nos encontramos tipo cuando yo entré a la prepa Ok. y le dije así de que, oye, pues vamos a ser amigos. Y me dijo, no, es que tú me gustas. Y yo, sí, pero tú a mí no, y no se puede. Total que se enojó así horrible y me dejó de hablar y yo, bueno, pues X, ¿no? Tiempo después me entero de que ya estaba en transición y ya estaba en hormonas y yo así de que, "Ah, O sea, realmente le gustabas, básicamente. ajá". Ok. Y entonces pasa eso y ¿a dónde vas? O sea, ¿qué sigue? Pues después de eso como que fue, o sea, tipo todos entraron en la secundaria y yo me quedé así como de que, ¿y ahora qué hago, no? Entonces como que me preguntaban y yo evadía la cosa, ¿no? O sea, de que, ¿eres o no? No sé. Y ya sabes, ¿no? Tipo ya al final como que, por lo que todos empiezan, ¿no? Güey, soy bi, ¿no? Ah, bueno.
Ok. En tu generación, porque somos de generaciones muy diferentes, Ibrahim, Ujú. entre ustedes, o sea, en tu grupo, o sea, ¿eran necesarios, es decir, que tú eres bi, tú eres gay, porque ahorita hay miles de Sí, orientación, o sea, sí. sí Yo, es y yo me acuerdo fundamental? mucho que, sí, yo me acuerdo mucho que, o sea, los que eran gays los molestaban muchísimo, ¿sabes? Y a mí no me molestaban porque yo era como muy relajado y echaba mucho relajo. Ok, O sea, yo era un desmadre. ok. Y entonces como que veían que era buena onda y tipo, pues no me decían nada, ¿no? Entonces era como de pues X, ¿no? Y de hecho yo en la secundaria fue como cuando ya me dejaron como de molestar y yo ya neta estaba como feliz, ¿sabes? O sea, ya estaba como de que, ah, pues está cool, ¿no? O sea, hay todo un mundo de posibilidades. Que hayan sido una basura en la primaria no quiere decir que siempre van a ser así, ¿no? Ajá. Y así, ¿no? O sea, literal, pues sí, Y no esta volvió es a ver a una, ninguno de las y esta es secundarias. una duda de mí para ver si la puedes contestar, o sea, contestar. Se supone que existe el pansexual y todo eso, o sea, aún en la secundaria, porque el bisexual y el pansexual y todos las 10.500 que hay ahorita, Sí, claro. en tu preparatoria, o sea, eso no era juzgado, pero sí era bulliado el ser gay. Eso sí era bulliado. En la prepa, Ajá. ay, no, es que la prepa ya era una mezcolanza O sea, terrible. o ya era un cagadero de que todos sean felices y todos hagan lo que quieran. Sí, pero, ay, no, o sea, a mí me causaba como mucho, no sé, o sea, como que yo también, o sea, para empezar, yo como tipo, cuando entré a la prepa, yo siempre fue así de que, sabes, o sea, sí soy gay, pero nunca me ha gustado, o sea, como ser tan amanerado y Porque como, te habías controlado de lo que habías vivido en la primaria. ajá, pero, o sea, realmente nunca, o sea, yo ya después como que, ¿sabes? Porque todo el mundo como que dije, maybe sí, maybe no, maybe sí, maybe no, y dije, no, ¿sabes qué? O sea, no, ni siquiera me gusta como, ¿sabes? O sea, de que estar usando crop top, de que te pones uñas, o sea, nunca me gustó y nunca ha sido mi hit, ¿no? Y pues a mí se me hace como totalmente respetable y cada quien sus cosas, ¿no? Claro. Pero en la secundaria me acuerdo mucho que, en la secundaria, en la prepa me acuerdo mucho que había un chavo, no me acuerdo ni cómo se llamaba, o cómo se llama, no sé qué fue de él, pero que siempre llevaba así como vestidos y siempre, o sea, era la definición de una persona gótica, Ok. o sea, gótica, pero femenina, pero tenía novia, o sea, y tenía novia a veces, y entonces como que te quedabas así que, y literal a mí me decía, pues es que tú eres gay, ¿no? ¿Por qué no te vistes tipo como yo? Y le digo, porque no me gusta, o Ujú. sea, honey, nosotros somos iguales. No, Exacto. que no sé qué, o sea, y como que siempre fue con él, ella, no sé cómo se denominaría ahorita, pero siempre fue como un shock y ella como que, ella o él, no sé, Yeah. Ajá. ella, siempre trató como de decirme así de que, güey, pues tienes que vestir así yo, pero a mí no me gusta, o sea, Ok. pues X, ¿no? Y en la preparatoria, o sea, no sufriste entonces bullying. Tu bullying terminó en la secundaria, por así decirlo. O sea, Ajá, ya en la preparatoria dijiste, la vida no es tan dura. sí, claro. No, y de hecho en la prepa había un chavo que se llama, ay, no me acuerdo ni cómo se llama. El punto es de que él siempre fue muy de que, o sea, era el típico que parecía mi reicito, que parecía Ajá. buchoncito. Ok. Y siempre juzgaba como eso, ¿no? Y entonces así, ¿no? Y se llevaba súper bien conmigo, ¿no? Y literal, él era muy clasista Ok. y así, ¿no? Y como veía que traía iPhone y así, que siempre como traía cosas de marca y así, como que siempre dijo como de que, ay, pues le voy a hablar, ¿no? Y literal un día ya me tenía harto y le digo, güey, ¿quieres que te diga algo? ¿Qué? Soy gay. No manches, pero ni pareces. Y yo, sí, soy gay. Entonces, aléjate. Y me dijo, no, pero hay que ser amigos. Y yo, no, yo no quiero ser tu amigo. Ok. Entonces me acuerdo perfecto que con él siempre fue como mucho el shock de que él tenía como un estereotipo distinto de lo que era ser Un gay. gay. Ujú. Ajá. Y como que yo llegué y fue así como de que esto está muy raro. Que mucha gente lo tiene lamentablemente por nuestra Ujú. cultura. Y no es que estamos juzgando y no es como tú lo acabas de decir. Sí, claro. Habemos de diferentes colores y sabores y de todos tamaños, de todos colores, o sea,
todos somos diferentes. Lo que Bien pasa es dicen que que hay muchos en el jardín del Señor, un dicho así dicen, ¿no? O sea, siempre habemos me han dicho eso. muchos, habemos muchos animales en la arca del Señor. Y entonces, Exactamente eso. y entonces lamentablemente, generalmente consideran que el gay es como el que es muy afeminado con las uñas, que es como una mujer, que ahorita Sí, ya se claro. está definiendo que hay una línea de eso y hay de otro, pero lamentablemente todos, ¿qué es lo que sucedió con tu amigo? Decía, ¿por qué eres así si no, si yo creo que nada más todos son estilistas? Sí, claro, o sea, y todo el mundo se puede dedicar nada más a esto, ¿no? Y pues siempre fue como de que, o Y sea, no. entonces tú en la preparatoria, tú ya sabías lo que eras, tú ya sabías tu definición, y en tu casa Ajá, nadie sabía. nadie sabía hasta la fecha. Se enteraron hasta, se enteraron por una cosa muy chistosa. ¿Qué Se fue? enteraron hasta que yo iba ay, no me acuerdo si entrando a segundo año de prepa o en primer año, me quedé 4 años en la prepa para empezar, ¿no? Me gustaba tanto la prepa que Y me dije, imagino que te la quiero otro pasaste año muy más, bien, te la pasaste muy bien, ¿eh? digo yo. Obviamente, Ok, obviamente yo era un relajo en ese entonces. ok, Este, pero ellos se enteraron justo porque yo salía con un chavo y pues haz de cuenta que tipo terminamos y nos fuimos, y yo, o sea, sus amigos, eso es una muy mala idea siempre. Sus amigos me dijeron así de que, porque yo, o sea, yo me llevo bien con mucha gente, ¿no? Y aunque a mí no me caigan bien, yo les caigo bien, ¿no? Y yo digo, pues qué padre, ¿no? Porque les gusta como mi personalidad y que sea como muy extrovertida y que siempre esté como tratando de incluir a todos y así de que, güey, vente, ¿no? O sea, X. sí, No, pero no, ay, vente, o sea, X, ¿no? Y siempre como que me dicen, tienes la cara de un mamón y tienes la personalidad y la energía como de si fueras un mamón, pero cuando ya te conocemos tienes una energía y una vibra muy padre y eres como muy tranqui y todo es muy cheers cuando estamos contigo. ok, Y así de, pues así hay que hacer todos, ¿no? ok, Pero ese no era el punto. Pues total, que me fui porque era el cumpleaños de una de sus amigas y estábamos como tomando en la prepa, siendo menor de edad. No se debe hacer eso, pero bueno. no lo hagan jóvenes, no lo hagan No lo jóvenes. hagan, Ok, pero pasó, ¿no? ok, Y ya sucedió, estábamos estabas así. tomando aguas energizantes, Ajá. Total energizantes. que ya, yo ya estaba así mal, o sea, mal, 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 ¿no? Y yo estaba hablando con un chavo y con su novia, ¿no? Y nos llevamos súper bien y así, total que speech, para no hacerte el cuento largo, pues ya no estamos besando los tres, ¿no? Ok, un beso de tres que ahora se usa mucho. Ajá, porque la chava me dijo, es que está súper bonito, y yo, ay, gracias, ¿no? Y el chavo también, ¿no? Y pues yo dije, bueno, X. Se entera este güey y me dice, no, que no sé qué, tú nada más eres mío, y me suelta uno en la cara, ¿no? Y cuando me suelta uno en la cara y me pegó en la nariz, si mal no recuerdo, O sea, porque te dio un después, golpe en la cara con el que estaba saliendo. ajá, no, con el que había terminado, Ah, con el que habías o sea, terminado. porque ya Ok. habíamos terminado, Se o sea, enojó y se enceló. habíamos terminado ese mismo día y yo Ok. también ya después dije, qué culero soy. O sea, terminaste ese día y te fuiste a besar de tres. Y se Ujú. enojó con el que terminaste y te dio un golpe. Me dio un madrazo en la nariz y después, de hecho, por eso la nariz la tengo como medio, ¿sabes? Ok. Tiquita. Este, llego a mi casa y mi mamá es así como de, what the fuck, ¿qué te pasó, no? Y yo así de que, nada, o sea, pero para empezar, llegué a mi casa, yo siempre fui en la tarde, pero llegaba a mi casa normalmente a las 9 10 de la noche, llegué a las 12 de la noche, Ok. me iba en Metrobús y llegué en el último Metrobús así rayando para no llegar a mi casa, ¿no? Y yo venía así pensando y dije, no mames, vengo bien madreado, vengo bien Y pedo, ¿qué voy obviamente a la hacer? nariz hinchada y sangre en la No, no playera. traía sangre en la playera, o sea, solo como que me había salido un poco. Ok. Y pues literal todos así como que me empezaron a poner tapones, así a ese güey lo sacaron y así y le dijeron, ya vete, o sea, ya no te queremos ver aquí. O sea, hasta sus mismos amigos, ¿no? Y ya, total que ya estábamos así y pues estaba yo así en el baño, me estaban como limpiando y me dijo, ¿pero qué te pasó? Y yo así de que, es que mi güey me pegó. Y me dice, ¿cómo que un güey te pegó? ¿Quién? Y yo, pues mi ex. ¿Cómo que tu ex? O sea, empezó así, ¿no? Y es que ya habíamos tenido como una pelea antes, porque yo estaba lavando los dientes, me acuerdo perfecto, y mi mamá, y le dije a mi mamá, yo siempre he sido como de que me gusta usar cremas y me gusta usar como cositas así, ¿no? Y le dije, no me acuerdo si se me había acabado, De cuidado ajá, personal. siempre me gustó como un desodorante de polo, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era una crema.
no me acuerdo cuál de las dos cosas, un acondicionador, una de esas cosas, ¿no? Y ya no me estoy así lavando los dientes y salgo, me asomo y le digo, oye, de veras, mañana si vas al súper, acuérdate que ya no tengo, te digo que no me acuerdo qué era, le digo, pero ya no tengo X, ¿no? Y mamá, pues sí, como eres un pinche joto, y yo así de que, no, y nada más se me abrieron así más los ojos, y me quedé así como recapitulando en mi cabeza, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Sí, que no sé qué, el chiste es que nos pusimos como a pelear, yo me encerré en el baño llorando, después salí, después me dijo que ya no quería pinches fotos en su casa, ¿no? Y así, ¿no? Y como que seguía como muy tensa la cosa, pero era como cuando pasó esto, ¿cómo se llama? Estábamos como en la Guerra Fría. Ok. De que te aventabas insultos Sí. y te aventabas como miradillas y te aventabas como cositas así, pero no te decías nada, ¿no? Ok. ¿Sabes? A partir de ahí, o sea, estuvieron viviendo Ajá, así. a partir de ahí y pasa esto y fue así de que, o sea, todo mal, yo me puse muy agresivo y yo le dije, es que, o sea, literal, esto es parte de tu culpa, porque, pues, güey, o sea, yo siempre estoy aquí en la casa porque ya era al revés, ¿sabes? O sea, en la casa tenía que estar como, oh, sí, ¿qué voy a hacer? Y que no sé qué. O sea, actuabas en tu casa. Ajá. Ok. O sea, se volteó la tortilla. Ya, sí, sí. Ok. Se volteó la tortilla y le dije, ¿sabe? Y le dije ese día, ¿sabes qué? Estoy cansadísimo, ya no puedo, o sea, de verdad, ya no puedo lidiar contigo, ya no puedo lidiar con esto. Me quiero ir con mi tía. Ok. O sea, el día que te madrearon, explotó la bomba. O sea, ese día explotó Totalmente todo el pedo. explotó, en todas sus palabras explotó. Yo exploté, mi mamá explotó, mis tías explotaron, mi tía la que es maestra no explotó. Ella Ok. estaba muy tranquila y le habló a mi tía la del departamento de aquí, que es una hotelita, y tipo ya le dijo así de que, oye, es que esa mancha está súper mal, ¿no? Y me acuerdo que eran como las 2 de la mañana y ya después me contó eso mi tío, que es su esposo, ¿no? Su ex esposo, Ok. algo así. Me dijo, me acuerdo perfecto cuando nos llamó tu mamá y tu tía se levantó así súper de la cama y, no, es que ya me tengo que ir. Pídeme un taxi o llévame porque esa maña está mal. O sea, literal, mi tía y yo somos muy unidos, o sea, pero Ok. de verdad muy unidos. Entonces, como que ella me acuerdo que me llamó, ¿no? Y me dijo así de que, oye, ¿todo bien? Y le digo, sí, todo bien. No, pero, o sea, de verdad, si quieres que vaya, no importa. No, todo bien, o sea, ahorita se arregla. Pasa y en la mañana ya nos pusimos a discutir. Un cagadero, porque era literal, llegaba alguien a mi casa y le tenía que contar. Llega alguien más y le tenía que contar. Y le tenía que ¿Tú o contar. tu mamá? ¿O Yo, yo, tú ya estando en casa de tu tía? ya. No, en casa de mi mamá todavía. O sea, después de la Y bronca, tenías que estarle contando a la gente lo que pasó y la razón, me imagino. exactamente. Y pues Ok. ya obviamente era de que eres gay, y dice, ay, yo siempre lo sube, pero no que te quede decir nada, no sé qué, ya, no, ya sabes. Y yo, ay, X, ¿no? Y ya, literal, les dije a todos, menos, o sea, o sea, yo les había dicho como a los adultos, pero yo no les había dicho tipo a mis primos. Ok. O sea, de hecho, a mi primo con el que vivo ahorita, pues no sabe, ¿no? Y mis otros primos, o sea, tampoco. O Y sea, tú somos. vives ahorita con tu primo y él no sabe. Ujú. Ok. Ya. O sea, y literal, luego sí me quedo así como de que ya te deberías de dar cuenta, pero bueno. Porque luego él y mis otros primos, que son más pequeños, él tiene 15. Y mis otros dos primos, uno creo que tiene 12. Mi otra prima, ay, me encanta mi otra prima, se llama Sou, como el Museo Somaya. O sea, se Ok. llama Soumaya. So, ok. Le digo Sou, ¿no? Y no, o sea, ella y yo somos mucho machos. O sea, a ella le encanta el bling bling, a mí me encanta el bling bling. Y somos muy felices juntos. Ok. O sea, vives ahorita con tu tía y tus primos. No, o sea, solo con mi primo, el que tengo de 15, pero somos muy unidos como todos, ¿sabes? Ok. Ya, ya. Ok, ok. Entonces de repente sí es así de que, ay, no, y a ver cuándo traes a tu novia, y yo así de que, a tu novia, y yo, Algún día ah, llegará. Algún día. algún día llegará, ¿no? Y como que sí he pensado en decirle, ¿sabes? Pero como que yo digo, pues para qué. Y entonces, regresando al momento, porque me queda una duda. Explota lo de tu casa, tu mamá y tú ya tenían problemas de antes, entonces ya llega el golpe, explota el cagadero. ¿Y tu Ujú. abuela dónde estaba ahí? Ya no estaba en el panorama. Ok, Y yo así de que, ok, sí, ya no estaba. se acabó su reloj lamentablemente. Ok, y Sí. entonces sale, Y de hecho, sucede. fue muy curioso.
¿sabes? O sea, cuando falleció, Ajá. me acuerdo perfecto ese día, o sea, como tienes una maldita idea, porque estábamos en un centro comercial que se llama La Cúspide, que está lejísimos. Me imagino que está muy lejos. Ajá. Entonces estábamos allá, estaba justo con mi tía con la que vivo, con mi primo, y iba otra de mis primas, Ok. que es dentista. Este, íbamos como todos en el carro y empieza a sonar el teléfono, ¿no? Y yo así volteé a ver a mi otra prima y le digo, ya valió. ¿Pero qué? Y yo, ya valió. Ahorita vas a ver. ¿Tú le dijiste eso? Ajá, y todos escucharon en el carro y fue así de que, y yo, no, ya valió, o sea, ya. Y le dije, regrésate a mi tío, ¿no? Y mi tío así de que, ok. Como que se frena, contesta la llamada a mi tía se empieza a poner así súper mal, empieza a llorar y a gritar y le dice, sí, ya regrésate, tenemos que ir a Trompillo. Y ya, se dan la vuelta y se regresan. Mi abuela estaba súper grave. Total que nada más llegamos y ya fue como de que se despidió de mi tía y me acuerdo que no querían como que yo pasara o algo así. O sea, tipo yo solo como que la vi de lejos y fue así de que, ok, ¿no? Y ya me fui al balcón que estaba en mi cuarto y estaba ahí platicando con mis otros primos, ¿no? Porque justo todos llegaron y todos estábamos como ahí. Y ya no, Ok. yo estaba así en el balcón y estábamos platicando y todos así de que viéndome porque yo estaba así como raro, o sea, muy raro. Y literal me acuerdo que estaba así en el balcón y yo sentí como si algo pasara así. Y les dije, ya se murió. Y todos así de que, ¿cómo crees, no? O sea, no. Les digo, sí, ya se fue, o sea, ya no está, ya, bye. Y en ese momento yo así, literal sentí eso que me pasó así. Les dije y me puse a llorar y a gritar y nadie me levantó de ahí. ¿Y nadie qué? Y así estuve, y nadie me levantó de ahí, o sea, nadie me pudo como calmar, o sea, estuve Detener de todo tu mal. dolor. Te pusiste muy mal. Ajá, o sea, yo estaba mal, estaba así gritando, estaba llorando, que, pero así, o sea, incontrolable, ¿no? Total que estuve así como 2 horas y ya fue de que ya Ok. pasó. O sea, tú sentiste cuando tu abuela Ujú. salió, cuando, o sea, tú sentiste que ya, o sea, ok. Y es bien Pues, curioso y se sentía bien extraño porque yo sentí como, o sea, yo literal me acuerdo haber visto como una bola blanca, así como una esfera, se veía muy raro, ¿no? Y me acuerdo literal haberla visto así pasar y que pasó como, se metió y como que salió. Y yo me quedé así de que, ¿qué fue eso, no? Después dije, sí, ya se murió. Y wow, literal después de que dije eso, se empezaron a escuchar gritos. Se ok. empezaron a escuchar gritos, se empezó a escuchar, porque ahí estaba el doctor. El doctor la trató de como de reanimar varias veces y así. Y ya nos dijeron, es que acaba de fallecer. ¿Y qué sentiste aparte de todo ese dolor después de que ya se te enfrió la cabeza, de que tu protección ya no iba a estar? Yo me sentí feliz, ¿Por? porque yo sabía que ella estaba muy mal. Ok. Que ya necesitaba descansar. Sí, ella ya estaba muy cansada. Y yo lo veía, o sea, no, no me lo quería decir, pero yo me daba cuenta. Así como ella se daba cuenta de muchas cosas, yo también. Ok, claro. O sea, se cuidaban entre ambos, obviamente. Ok. Sí, claro. Y entonces, lamentablemente pasa lo de tu abuela y entonces empiezas la convivencia con tu mamá, Ujú. que no fue tan buena como la acabamos de escuchar, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Y entonces pasa lo del madrazo y te sales de la casa. No, Te quedas ahí todavía un me quedo. rato. O sea, siempre después del madrazo era de que iba y venía, iba y venía, iba y venía, iba y venía, entre la casa de mi tía y la casa de mi mamá. O sea, ¿Y te literal había seguía sido así. diciendo cosas tu mamá o no? O sea, así que eres joto o así o no. No, era como la Guerra Fría igual. Ok. No ¿Y te tú digo cómo nada, te pero tampoco sentías? O sea, ¿cómo llegabas a tu casa? ¿Con qué ganas? mal. O sea, yo me sentía así como muy desganado y yo decía así como de que, o sea, es que llegas a tu casa y es una energía horrible. Y literal es así de que, ay, ya llegué. A ver qué va a pasar hoy. ¿Y qué hacías para no llegar? ¿Te andabas en la calle o te ibas con amigos o no? Sí, andaba en la calle, me iba con amigos, me iba a tomar y así, ¿no? Todo mal con eso, pero bueno. Porque no debías de tomar, pero obviamente pues era porque tienes un Sí, ya no sentimiento me de sentía cómodo rechazo, ahí. tienes un Ujú. sentimiento de rechazo, entonces obviamente no vas a sentirte feliz y vas a andar cantando en un parque. Claro. Ok. Y entonces sigues en ese proceso y cómo sales, ya no estás ahí o sí. Pues ahorita estoy viviendo con mi tía. Bien, bien, bien. Desde antes de que falleciera mi tío ya llevo como un ratote. Y es que siempre era como de ir y venir, ¿no? Hasta que dije, pues me Cuando siento bien dices aquí. ir y venir, ¿a qué te refieres? ¿De que te quedas unos O sea, días ahí y luego te ibas otros días allá? ajá. Pero literal siempre eran más días aquí.
Ok. Y obviamente era porque te sientes más cómodo acá. Sí, Ok. Y todo es por el tema de tu orientación. pues sí, en resumidas cuentas, sí. Ok. Y entonces, ahorita no te llevas con tu mamá. Sí, o sea, sí, Ok. como que, sabes, o sea, sabemos que no somos el ejemplo perfecto de madre e hijo, pero mm, tolerar. Ok. Y ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces ahorita, Ibrahim? Estudio, Ok. pero desde que falleció mi tío, bueno, mi tío, el esposo de mi tía, desde que Ok. falleció, como que yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ok. Neta me gusta lo que estoy haciendo con mi vida, porque mi tío siempre fue como un buen ejemplo para mí, porque mi tío empezó, o sea, mi tío estudió ingeniería civil, Ok. pero o sea, feo su historia, ¿no? Porque pues literal desde pequeño su papá lo trataba muy mal, les pegaba a él y a su hermana, o sus hermanos, porque en general todos sus hermanos mal, o sea, no tanto como a su hermana Rosa y a él, pero sí mal, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí o sí ellos tenían que salir adelante y él y su hermana literal salieron adelante y lograron muchísimas cosas. La que es ahorita, la que es su hermana, o sea, vive súper bien y así, y pues el resto de sus hermanos siguen viviendo mal y en Ok. la miseria, porque literal vivían me acuerdo que era un terreno enorme y estaba solo un cuartito así pequeñito de madera y ahí vivían todos, o sea, eran como 5 hermanos, si mal no recuerdo, y pues su mamá y su papá en un cuartito así súper pequeñito. Ok. Y literal siempre fue de que no, ¿cómo vas a estudiar? Es una gastadera de dinero, es una pérdida de eso, una pérdida del otro, que no sé qué. No, no, no hay manera, ponte a trabajar. Entonces él se vino y vino con mis abuelos. Entonces aquí con mis abuelos, empezó a trabajar en el pollo y así mi abuelo le dijo, pues métete a estudiar si es lo que quieres. Entonces como que le ayudó a pagar la carrera. Igual mis tíos le ayudaron a pagar su carrera y todo el rollo. Ok. Y después empezó a trabajar con Pemex, empezó a dedicarse a todo esto de hay un dentro de la industria del petróleo que se llama la protección catódica, Ok. que es como tiene lo que tienen los lápices, el grafito, literal es eso, pero choncho, es muy choncho. Entonces lo ponen al lado de los ductos y hace que eso absorba la corrosión que debe de tener el tubo, la absorbe se llaman ánodos, el ánodo de grafito, lo absorbe eso para que no se deteriore tan rápido el tubo y dure más tiempo y evites que lo puedan perforar para robarse el combustible. Ok. Es un buen método y así, ¿no? Él hizo unos cambios y así lo mejoró para ser más eficiente y durar más. Y desde entonces ese ha sido su negocio. Ok. Eso y después empezó a entrar en la construcción y después empezó a entrar en hacer hospitales y después le empezó a ir mal y después no le pagaban como unas obras y empezó a ir en picada. O sea, él iba muy bien y Pero luego yo, después empezó en picada. sí, sí, pero yo lo admiro mucho porque literal de empezar sin tener nada, o sea, y él conoció Dubái, conoció Europa, conoció Estados Unidos, comió en los mejores restaurantes, tuvo los mejores coches de la vida y siempre lo compartió con nosotros. O sea, de verdad que yo creo que por eso tengo como muy, muy abierta la mente y muy de que, pues sabes, o sea, como que no te limites, o sea, tu vida no es como estas 4 paredes, hay más, porque yo siempre he pensado que mucho de lo que pasa sueno a persona mayor, pero sí, con los jóvenes y con la gente que pues está chava en general, como que se limitan mucho. Ok. O sea, con este tema de tu mamá y con tus tíos, ibas y venías, pero entonces con tus tíos sentiste ese hogar que te hacía falta, ¿cierto? Siempre, Y siempre. y tu tío fue esa persona que te trajo ese pilar masculino de respaldo, de ser un ejemplo a seguir, como acabas de Sí, platicar, claro. y entonces de sentirte orgulloso y de sentirte porque tenemos que tener a un líder o a alguien que tengamos en un pedestal para nosotros decir, ah, pues qué chido, si él pudo, sabiendo toda esa trágica historia o de muchas limitaciones que él tuvo, pues obviamente también tú las puedes tener, Sí, ¿cierto? claro. Y 100%. entonces vives ahí tranquilo, pero tu tío va en picada. O sea, ves que tu Sí, tío va en picada. y es muy curioso porque, pues obviamente nunca nos dijo. Primero porque a mi tía le dio una embolia
no me acuerdo hace cuánto, pero le dio una embolia y se paralizó la mitad de su cuerpo y estuvo súper mal. Y mi tío le dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a preocupar con estas cosas de las finanzas, tú dedícate Ok. a ser feliz. Y me las va a quedar. Ok. Ajá. Y literal se las quedó y yo siento que por eso se fue, o sea, ya no pudo más, ya no pudo más. O sea, de verdad que ya era muchísima la presión. O sea, de que le estaban cobrando, de que debía aquí, debía allá, debía acullá y esto y el otro y las presiones del dinero de la casa y las presiones de esto y del otro. O sea, como que, Él era ¿sabes? el Yo que sí, mantenía toda la casa. sí, Ok. toda la casa y más que nada, mantener una empresa no es fácil. Y él tenía una empresa y nada pequeña, o sea, nada, nada pequeña. Si mal no recuerdo, llegó a tener una nómina de 300 personas. Wow. Ok. No, pues, o sea, tenía mucho estrés, tenía mucha presión. Sí, Ok. Y entonces tu tío fallece. sí, fallece justo de COVID y fue, puff, fugaz, O sea, se enfermó un fugaz, día y literal. al día y en una semana se fue. Sí, literal, se enfermó porque estaba viendo hacer un hospital en Oaxaca Ok. y tenía muchas reuniones. Entonces, el último viaje que hizo, no me acuerdo dónde fue, creo que fue a Oaxaca o a Huatulco, no me acuerdo, el punto es de que se fue de viaje. Y ahí yo creo que se contagia, porque literal estaba ya y iba a ser la graduación de mi primo, que se graduaba de la secundaria. Ok. Y entonces ya era como de que vas a venir y sí, no, no sé qué. Y terminé yo yendo a la graduación en la escuela. Y después ya él llegó a la fiesta, pero literal pensamos que no iba a llegar, Ok. porque su vuelo era como 2 días después. Y ya después me contó la persona que trabaja ahí en la oficina que le compró los vuelos. Me dijo, es que tu tío me llamó y estaba desesperado. Y me dijo, es que ya, estoy harto, o sea, ya no quiero, ya, me quiero ir, o sea, ya, O literal, me sea, quiero ya ir, ya, él no, estaba sácame de cansado aquí, literal. O sea, él estaba cansado. ¿sí? Y le dijo, ya, sácame de aquí. Le dijo, sácame de aquí, Vanessa, ya no puedo, ya, por favor, sácame. Y le dijo, pues sí, Inge, pero ¿lo saco de dónde? No, ya, o sea, primero cómprame un vuelo y después sácame, ya, no puedo. Ok. Le compré el vuelo, llega y lo vio y, dijo, y todavía nos dijo, es que ya se veía mal, ¿no? Se va a hacer la prueba y ya sale positivo, se encierra, pero pues ya sí estuvo con la graduación y todo el rollo, ¿no? Todo bien con eso. O sea, él se quería salir de allá porque ya se estaba sintiendo mal físicamente. Yo creo que sí, Ok. yo creo que sí. Más aparte el estrés. O sea, Ajá. era una combinación, pero ya se sentía enfermo. Y Y el entonces, estrés, o sea, el estrés y la presión, o sea, yo digo que, yo pienso, ya que lo analizo, porque yo un tiempo estuve ahí en la oficina, estuve literal muchísimo tiempo después, ya cuando falleció, yo siento que ya, o sea, el estrés también, o sea, yo ya el estrés que estaba teniendo, o sea, yo también ya dije, no manches, o sea, admiro mucho a él por lo que aguantó. Del tiempo que ya estuve en la oficina, el ojo ya me estaba como palpitando, ¿sabes? O sea, ya me hacía tuc, 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 tuc. o sea, falleció y te metiste tú a su negocio. O sea, se involucraron Mm, ustedes. ajá. Sí, mi tía me dijo que sí le podía hacer el favor de ir a la oficina y pues ver qué onda, ¿no? Y ya, yo empecé a ir y así, y él todavía tenía como vigentes varias obras civiles Ok. y varios de estos pilares de la Ciudad de México. Y me acuerdo perfecto que uno fue como de que, ay, pues vete allá, ¿no? Y yo así de que, ay, y pues era aventarte las discusiones, aventarte de que te les estuvieran mentando porque no les estabas pagado, de que te les estuvieran mentando por esto, de que te les estuvieran mentando por el otro, Claro. ¿sabes? Y como que estar absorbiendo todo y ya después llega el punto en el que, o sea, yo llegaba aquí, Que por eso yo te aquí, empezaba a temblar el ojo, dices. sí, no, pero yo siempre he dicho que, o sea, aquí es muy tranquilo, o sea, literal yo llegaba a ir así de que, ya llegué. Allá afuera se quedan los problemas, allá afuera se quedan las cosas y aquí ya es otra cosa. Ok. Y entonces tienes una segunda pérdida, o sea, una es tu abuela que era tu confort, y luego Ajá, después viene él que era tu líder y que sigue, o sí, sea, un confort. y tu confort porque pues vivías en su casa como tú dices y que sigue, que pensabas, que decías, pues que va a ser así toda la vida o qué. Sí. No, o sea, yo nunca me he dejado rendir. Ok. Entonces yo dije, pues, ¿qué viene? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer? Y pues ya dije, pues, ¿cómo les puedo ayudar? ¿No? Y dije, pues tengo ahí mis cositas de diseñador que he ido guardando a través de la vida y que me he comprado a través de la vida y dije, pues las voy a vender todas. O sea, te comprabas en tu Inter, tuviste comprando cosas y estuviste haciendo de cosas tú. Siempre me ha gustado las cosas de diseñadores, siempre me han gustado como las marcas, o sea, me acuerdo perfecto que la primera cosa que de diseñador que tuve fue una sombrilla de Mosquino y literal todavía la tengo y la amo, como no tienes una idea. ¿Una sombrilla para el agua? Ajá, Ok.
Y eso la tengo porque es una historia muy curiosa. Una vez fuimos a Palacio, una de mis tías y yo, y andábamos caminando, pero justo era como, no tenía mucho que habían como remodelado Palacio de Hierro Polanco, Ok. y estaba como esta parte de lujo y de diseñadores y así, ¿no? Y tenían como una sección así de 2 centímetros que decía liquidación, ¿no? Y decía -70, ¿no? Pero pues obviamente ya sabíamos de que eran bolsas de 50,000 y de 100,000, ¿no? O sea, casi, casi, ¿no? Sí, sí, De sus 100,000, descuentos son así 50,000 pesos, ajá. ajá, y te queda una de 150, ¿no? Entonces, así de que, güey, no hay manera, ¿no? Pero, a ella le acaban de dar como la tarjeta esta, la negra de Palacio. Ok. Entonces, como que le dijeron ese día así de que, es que le conviene, ¿no? El paraguas. Y me dice así de que, pues está bonito. Y me dice, ¿lo quieres? Y yo, bueno, pero no nos habíamos fijado el precio, ¿no? Y literal ya lo pasa a la cajera y cobra, ¿no? Y dice, ¿va a pagar con efectivo o con tarjeta? Pues me dijeron que con tarjeta hacen un descuento extra de no sé cuánto. Y aparte van a hacer un extra porque me la acaban de dar hoy. Ah, sí, a ver, déjame checar. El paraguas, en resumidas cuentas, salió en 200 pesos. Ok. O Ese sea, sí hasta era un la cajera se quedó descuento. así. O sea, la cajera se quedó así de, ay, mejor démelo. O sea, ese era una buena venta. Sí, Oye, qué cool. Y entonces ese obviamente es uno de tus recuerdos y algo que tienes, pero nada más para finalizar. Tú fuiste, entonces muere tu tío y te metes al negocio para ayudar, pero entonces se sí. cierra el changarro, o sea, truena ese No, changarro. sigue abierto. Ok. O sea, sigue abierto y sigue como operando a marchas forzadas, pero sigue operando. Y sigue Porque siendo de justo tu hay muchos, familia. sí, y justo hay muchos temas como legales. Obviamente no es, o sea, no es como que yo haga, o una persona así común y corriente agarre y diga, ay, se cierra la empresa y bye. Ajá, claro. ¿Por Ajá. qué? Porque hay temas legales, hay demandas pendientes que puedes cobrar y puedes Empleados, recuperar algo. proveedores, Ajá, claro, exacto, o sea, hay miles de cosas y creo que la gente a veces no entiende eso. claro. Ok. Y entonces, ¿y quién lo está llevando? O sea, tú fuiste solo un rato y ya te saliste. Sí, ahorita está mi tía y su esposa y otra de mis tías que es contador. Ok, y entonces ya te sales y entonces dices, ya tu mamá está fuera de órbita, en ese sentido, vives ahí. Ajá, Y entonces dices, qué voy a hacer? O sea, te preguntaste, el dinerito. ajá, ¿de qué voy a vivir? Exacto. Y entonces, Y entonces, justo cuando fallece, me llegó como anillo al dedo, porque te digo que empecé yo a vender mis cosas, ¿no? Y literal vendí muchas cosas y así. Y después fue de que, ¿y qué puedo hacer? O sea, sí, ya vi que es un buen negocio esto, porque hay un grupo de personas que está dispuesto a pagar, ¿no? O sea, no es tan claro, grande, pero existe. Y así, ¿no? Entonces yo dije como de que, ¿cómo le puedo hacer, no? El chiste es que a mí siempre me han gustado como conseguir ofertas. Primero porque pues obviamente no tengo como las posibilidades para pagar un retail price, que es como el precio el precio original. normal. Ujú. Y entonces siempre fue como de que no, o sea, tengo que buscar algo que sea como low cost, so quiero que sea top. Entonces empecé así, ¿no? Y a buscar así ofertas. Y literal siempre me la paso en el teléfono, por eso estoy buscando como ofertas y gangas, pero gangas. O sea, de que un pantalón Prada que cuesta 60,000, lo compré en 900 pesos. Ok. Y pues ya obviamente si lo vendes es una ganancia muy grande. Sí, o sea, para tu costo es bajo, pero tú logras venderlo a un costo pues más alto que lo que te costó. Alto, claro. Ok, Sí, y justo empecé también como con esto de las concesiones de ventas, que justo es lo que estoy haciendo ahorita con Ernesto, ¿no? De que pues trae sus cosas y yo las vendo y ya, ¿no? Y así. Porque pues obviamente en esta industria también tienes que hacerte de un currículum. ok. ¿Y O cómo sea, te lo quieras o no, hiciste? y es lo que con el score que tienes de ventas. O sea, porque la verdad son pocas personas las que neta tienen así cosas exclusivas aquí en México, quieras o no los vas conociendo por la vida. O sea, hay un chavo que se llama, hay dos Diegos y hay otro, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero nos conocemos entre todos y nos terminamos como comprando las cosas los unos a los otros y terminas viendo las cosas que tiene el otro y como de que, ah, yo no tengo eso, pero lo puedo cambiar por esto. Entonces es como un triángulo Ok. porque finalmente ellos son así y pues estás interactuando con ellos por lo regular muy seguido. So, ellos, la mayoría de las cosas que yo vendo son nuevas. Ok. El resto de las cosas pues son pre-love, o sea, son usadas. Pero las cosas que ellos venden, por lo regular las consiguen en tianguis.
Ok. Pero yo nunca he sido como de esa vibra de ir a un tianguis y así, entonces como que yo siempre soy de internet prácticamente. Y si me O quitan sea, el tú teléfono, todo yo lo sé que vendes por internet, tu contacto es por todo internet. lo vendo por internet y todo lo consigo por internet. Ok. Ok. ¿Y cómo llegaste al gusto? O sea, porque eres muy joven, o sea, ¿en qué momento te gustaron las marcas? ¿Cómo llegaste a los lujos y a las marcas? ¿Por tu tío? ¿Lo viste por tu abuela? ¿Cómo No, llegaron? porque yo siempre veía las revistas, yo siempre veía como Vogue, como Vanity Fair, veía como Elle, ¿sabes? Y como que veía a veces a las Kardashians y así, como de que decía, wow, o sea, este es un mundo totalmente surrealista y es una fantasía, ¿no? Y, ¿sabes? O sea, yo dije, pues yo quiero vivirlo, ¿no? Ok. Y yo quiero vivirlo, ¿no? O sea, Y empezaste a comprar y las compraste ujú, personal y las empezaste después por cuestiones de a vender. necesidad y lo que pasó, dijiste, tengo algo de valor, vamos a venderlo. Sí, claro. Y de ahí tú dijiste, esto es un buen negocio. De ahí dije, esto es un buen negocio, esto me puede dejar y me deja. Y pues con eso se pagan las cuentas y las tarjetas de crédito. ¿Tarjetas de crédito tuyas o mantienes a tu tía o ayudas a tus Mía. primos? Ok, O sea, tú. le ayuda a mi tía, pero aparte mis tarjetas, o sea, de lo que yo mismo he ganado y desde que abrí mi cuenta del banco y empezó como a entrar el dinero, desde entonces como que solo tardé tipo 2 meses en que me aceptaran una tarjeta de crédito. Y yo entiendo que es difícil que te acepten una tarjeta de crédito en México Ajá, claro. sin un historial, ¿no? Pero por lo mismo de que veían como la cantidad de depósitos que yo hacía y que veían que literal siempre tenía movimientos y siempre era como de que llegaba al tope la cuenta porque era una cuenta básica de Ok. estudiantes. Pues tienen como un límite muy bajo y siempre llegaba al tope y yo iba al banco así de que, oiga, me la puedes desbloquear, es que ya no puedo depositar, necesito depositar más. Pero es que ya la tienes llena y yo, pues sí, pero es que necesito más y más y más y más y más y más hasta que ya de plano yo decidí como que hacer un chanchullo ahí para desbloquear la cuenta y ya, sin ¿Y que yo cuántos pagara años comisiones, tienes porque también vendiendo en este negocio? 1 año, 4 o 5 meses. ¿Y sigues estudiando o te piensas dedicar a esto ahorita temporalmente? Pues sigo estudiando, o sea, todavía no decido bien qué hacer con mi vida, Ok, pero mientras trato de ser feliz y de llevármela muy tranquila. ok. No, y está bien. O sea, al final del día de eso se trata la vida, de buscar qué es lo que te hace feliz y Sí, ahorita estás ¿qué es feliz. lo que te hace feliz? ¿Qué te gusta? O sea, ahorita estás contento. Sí, claro, sí. O sea, y es que de hecho, o sea, ahorita sí, tipo, sí tengo estrés, pero ya no al nivel de cuando estaba en la oficina, de que neta, o sea, toda esta parte del ojo, o sea, hasta como por acá abajo el cachete, ya me brincaba así feo, o sea, de que a veces estaba hasta en la hora y me decían así que, oye, cálmate, no manches, tienes 21 años y ve cómo te está palpitando la cara. Sí, de estrés. Bienvenido. Y yo así de que, no, pues es que ya no puedo, ¿no? Y ahorita ya, o sea, es como muy esporádico y se me quedó como un poco el tic de que de repente se me empieza a hacer así, pero ya es nada al lado de lo demás. ¿Y qué ves en tu futuro a corto plazo? ¿Qué es lo que estás pensando ahorita? O sea, hoy, ¿qué piensas de Ibrahim? O sea, que yo siempre voy para adelante y que trato de no regresar, o sea, como de que, pues ok, no, ya avanzaste, ¿por qué te vas a regresar? O sea, y es lo que a veces pienso, ¿no? Porque luego sí me preguntan como mis tíos, así de que, oye, ¿te vas a regresar a la casa de tu mamá? Y yo, no, pero entonces vas a rentar después porque pues queremos vender obviamente este departamento, ¿no? Ok, Algo que no se puede costear. claro. Entonces, pues justo es como, ¿y después? Y yo, pues yo quiero rentar, o sea, o ver qué puedo hacer, pero yo quiero algo mejor. Y yo sé que valgo algo mejor y yo sé muchas cosas y ya me di cuenta que soy una persona muy capaz. O sea que realmente yo siempre he pensado que la misma gente se pone trabas y yo me Ujú. ponía trabas. Y yo era como de que me saboteaba a mí mismo y ya después era como de que, pues tú te estás saboteando, ¿cómo quieres cambiar el resultado? Claro. Sí, o sea, está en ti, o sea, está en nosotros hacer lo que queremos Ajá, hacer. y justo es como mucho de que de repente hablo con mis amigos y es como de que, ay, no manches, pues ¿cuántos años tienes? Como 30 y le digo, pues no, pero ya ve cuántas cosas he pasado. ¿Y cómo has llegado a esta tranquilidad o salud mental, Ibrahim? ¿Has tomado terapia o solamente tú? ¿Cómo Ah, es llegaste? que me pasó una cosa muy curiosa. Cuando, o sea, antes de que muriera mi tío, tipo antes,
me dio una depresión fea. O sea, yo estaba todavía no pasaba esto, todavía no estaba como en la oficina y esto. Y un día estaba así en la cama acostado y ya eran como las 12 del día y dije, me voy a bañar y no me podía levantar. No te podías levantar de la cama. No me podía levantar, o sea, era imposible. Y me acuerdo estar llorando y así de que no me puedo levantar. Ok. Y estaba una de mis tías ahí y le digo, ya ayúdame, porque no me puedo levantar. Pues, y me decía así, pues pon las patas y te levantas. Es que no puedo. Muévelas, o sea, hazlas Ajá, de la cama y te pones de sácalas de pie. la cama y te paras. Y le digo, es que no puedo. O sea, no puedo. No, no sé qué tengo, no sé, ya estoy desesperado. Llevo una hora tratando de levantarme y no puedo. Total que como pude me metí a bañar. Literal me bañé acostado en el baño Ok. y estaba yo que no dejaba de llorar. Pero obviamente ya me habían pasado como cosas anteriores que yo no les había tomado importancia. Tipo, estaba nadando en la piscina y estaba yo así nadando, pum, 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 pum. Y de repente llegó un señor, ¿no? Y estábamos así platicando, como ahorita estamos platicando nosotros. Sí. Y de repente empecé a llorar y a gritar. Pero yo seguía hablando normal con él. Y yo no me había dado cuenta que estaba llorando y gritando. Ok. Y ya él me toca así el hombro y me dice, oye, ¿todo bien, hijo? Y yo, sí, ¿por qué? Es que estás llorando. Y yo, ay, no, no sé. Pasó esto y pues yo estaba así como muy choqueado y O de sea, tú que, estabas hablando con él y tú en tu cerebro pensabas que estabas platicando normal, pero sí, o estabas sea, yo, llorando. yo estaba platicando normal con él y como si nada, ¿no? Y ya no, o sea, fue esa vez, otra vez estaba nadando y traía los gogles puestos y los gogles se me dieron así horrible y me empezaron a picar. Me paré en la Ajá. alberca, me quito los gogles, los sacudo y yo me hago así, digo, no manches, estoy llorando. Y me empecé a reír y la guardia de seguridad que estaba ahí del edificio va y me dice, oye, ¿todo bien, Samán? Y yo, no sé, o sea, estoy llorando, pero no sé por qué. Y se quedó así como de que, no manches. O sea, y eso te estoy hablando que fue como 3 semanas antes. O sea, literal me empezaron a pasar cosas así, ¿no? Una vez estaba desayunando con mi tía. Me sirve café. Yo agarro la taza y la trato de levantar. No pude. Wow. No pude y dejé la taza ahí y le dije, ya no quiero café. No, pero ¿por qué? No, ya no quiero. Mejor sírveme tantita agua. Y como siempre servimos el agua en vasos así con popote, pues ya, ¿no? Pudiste Estaba el vaso tomar. y más me acerqué Ajá. y ya. Pude comer así. Pero sí fue una cosa muy fuerte. O sea, y como esos episodios, yo no les tomaba importancia, ¿no? O sea, inclusive una vez, o sea, estaba tratando de comer y no podía levantar la cuchara. Wow. Es que la depresión bloquea el cuerpo. O sea, O sea, yo no podía levantar y yo estaba así de que, es una fucking cuchara. sí. Y es que la gente no entiende que la salud mental, la verdad, bloquea el cuerpo. O sea, Sí, puede ser que claro. nosotros en nuestra cabecita decimos, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero llega un momento en que el cuerpo se conecta al cerebro y dice, no estás nada No bien. estás bien y pum. Ni Y es que es, justo yo estaba yendo a terapia como antes, después de lo que pasó con mi mamá y todo este rollo, y dejé de ir, ¿no? Porque me dijo, ya estás bien, o sea, ya X. o sea, fuiste a terapia por lo que te pasó con tu mamá. Ajá. Y después, de que pasó todo esto, y yo me choqué y me friqué mucho y dije, ¿qué es esto? O sea, yo no estoy bien. Me baño ese día, y otra de mis tías me dice, oye, acompáñame a pagar ahí a Palacio de Durango, ¿no? Sí, que no sé qué, no. Y estábamos platicando, así otra vez como estamos nosotros platicando, y de repente empiezo a gritar. Y me dice mi tía Miriam, oye, ¿todo bien, Samani? No sé, pero yo ya estaba así llorando y gritando así con un sentimiento horrible y hablaba, o sea, yo estaba hablando y a Y la vez llorando. estaba en mi berrinche, o sea, en mi pancho, en mi llanto horrible, así, oye, ¿cómo? Y ya les empecé a contar todos los episodios anteriores que tienen y me dijeron así de que, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿No? Y le digo, oh, es que ya me contacté con mi psicóloga, me recomendó una psiquiatra, tengo cita el lunes, eso fue un domingo, no un sábado. Le digo, tengo una cita el domingo y pues ya, a ver qué pasa. Llego con la psicóloga y me dice así de que sí estás mal, sí estás mal. O O sea, es que sea, mi psicóloga es mucho como de que llegas y te dice así de que tú estás mal por esto y por esto. O sea, con verte y eso me da miedo. o sea, es buena. Ajá. O sea, pero así con verte y no le puedes ocultar algo porque ella se da cuenta. Me dijo, vete con la psiquiatra.
neta. Ok. Y yo, bueno, y ya voy, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? No, ya le empecé a platicar todo y me dice, no manches, o sea, ¿estás consciente de la gravedad que es eso? Y yo, pues a mí se me hacía X, ¿no? Y me dijo, estabas así de ser inválido legalmente. Wow. Y me dijo, y si eso hubiera pasado, y si tú hubieras dejado pasar el tiempo y hubieras dicho esto es normal y tomabas cualquier cosa y estabas así como viviendo tu vida porque sí, y dejando pasar todo, yo te hubiera tenido que declarar inválido, no puedes saber, no podrías salir a la calle, no podrías manejar, no podrías valerte por ti mismo porque eres un inválido. O sea, no sabes cuándo te van a pasar los episodios y siempre vas a estar dependiendo de una medicina porque tu cerebro dejó de producir esa sustancia. Ok. O sea, tú estás a partir de eso, estás tomando medicamento porque ya encontraron la razón que no Ajá, estás produciendo, tu cerebro no está produciendo cierta sustancia. exactamente. Y empecé a ir como a grupos y así, pues, o sea, yo conocí como a gente, ¿sabes? Que neta sí se veían, o sea, yo no me veía mal porque yo siempre fui como muy alegre y siempre estaba como muy bien y así como estoy hablando ahorita contigo, pero haz de cuenta que estoy llorando, ¿no? Y las otras personas se veían mal, ¿no? Y se veía que eran por episodios que habían tenido, cosas traumáticas y literal yo era porque a mi cerebro se aburrió y dijo, pues ya no voy a producir nada de, no me acuerdo qué sustancia es, pero dijo, ya no voy a producirla y a ver cómo te arreglas con ella. O sea, tú viviste un tiempo normal, digamos, entre comillas, normal, y hasta que empezaste, hasta que, como dices, tu cerebro dijo, ya no las voy a producir, se acabó. Ajá, ajá. Y eso O sea, y fue de la nada fue, de la nada, semanas después, antes de que muriera tu tío. no me acuerdo si fueron semanas o meses, no Ok, fueron meses, ok. porque ya llevaba yo con las medicinas como 4 meses cuando él falleció. Y esas medicinas deben de ser caras, tú te las compras y tú eres el... Sí, Ok, sí, yo las compraba, estaban muy caras. Me acuerdo que la caja costaba 1,700 pesos y literal eran 20 pastillas. wow. ¿Y cuántos te tienes que tomar una al día? Me tenía que tomar una al día y es que en los grupos ya después yo dije, pues sí, estoy neta muy mal. O sea, haz de cuenta, yo tomaba de 5 miligramos y la mayoría de las personas con las que yo estaba en el grupo les mandaban la mitad o un cuarto de la pastilla. Ok. Pues es que cada cuerpo es diferente. Sí, claro. Y pues a mí me funcionaba y la mayoría decía, es que me siento muy atontado. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, normal. O Nada más sea, ya no lloro. tú estás funcional como antes, o sea, no viste ningún cambio. Ajá. Y me dijo eso la doctora. Y me dice, es que lo preocupante aquí es que tú eres una persona que era, o sea, que estaba muy deprimido, pero eras muy funcional. O sea, sí estabas así, sí te pasó eso, pero tú a pesar de eso te dabas ánimos, aunque estuvieras Ajá. así ya en la basura, te dabas ánimos y tratabas de tú mismo asimilarlo y decir, no, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar el otro para estar mejor. Entonces fue así como de que, y eso es muy peligroso también. Es como las personas que tienen un umbral del dolor muy alto, Sí. así. Sí, o sea, pero al final el día era porque pues te has manejado solo desde muy chavito, o sea, y has buscado Ujú. la mejor manera de sobrevivir y de Sí, siempre he empujar, buscado lo mejor para mí mismo. siempre has buscado lo mejor para ti, exacto. Entonces, pues te sentías mal, pero decías, pues ni pedo, o sea, tengo que levantarme a bañar. Sí, claro. Ok. Y entonces, de ahí viene tu conciencia mental de todo lo que has vivido. O sea, porque Ujú. obviamente no nada más es de que te sentaste con el psiquiatra y te dieron medicamentos, sino que ya tuviste terapias, ya analizaste tu Un situación antecedente y todo. y has estado en grupos donde también dices, Ujú. oye, si digo, no es que nos comparemos, no son competencias, pero también dices, digo, No, yo en todos, los grupos yo decía, no manches, o sea, entonces yo estaba horrible, porque la doctora les platicaba como lo que me había pasado y todo eso, así que, oye, ¿estás bien? O sea, ¿de verdad te sientes bien? Y yo, pues sí, o sea, solo me pasó eso, pero pues X, ¿no? Entonces, ¿cómo que X? O sea, si estás consciente de que estabas así de ser inválido, y le digo, sí, pero no soy. No, ajá, pero es que, pero no soy, o sea, ¿por qué me voy a estar encasillando en que lo pude haber sido? O sea, no soy y ya. exacto. Tú sigues con tu tratamiento, sigues con la vida, Samaní, Ajá. porque yo te digo Ibrahim, pero te dicen Samaní, ¿cierto?
Sí, justo. Mira, me da mucho gusto, Ibrahim, que hayas compartido tu vida y lo más importante, y es como acabo y siempre le digo a toda la gente que entrevisto, es que seguimos en esta vida y sonriendo porque debemos de seguir luchando. Y yo Sí, quería claro. quería que contaras tu historia porque no importa la edad, todos tenemos que ser guerreros para lo que queremos ser felices. Y tú eres un ejemplo claro de eso. Y me da gusto que hayas podido encontrar la solución de tu tema que tenías con la sustancia y que un doctor te dio el medicamento. Obviamente que lo tienes que comprar, que ojalá que sigas muy exitoso con tus ventas y te deseo mucho éxito. Por último, dinos tus redes, donde te pueden localizar para ponerlos aquí y también la gente que nos está escuchando en Spotify te puedan contactar. Yo aparezco como en Instagram como Samani-Doroteo y mi tienda en línea, por así decirlo, mi página de Instagram es Ibrahim Store con doble E, algo así. Perfecto. Y la gente, como saben, estamos en YouTube, en Spotify y en Google Podcast y ya saben que hay que suscribirse para que seamos más en esta comunidad. Gracias, Amani, que tengas un excelente día y gracias, gente. Les mando un abrazo. Gracias. Chao.